Otros antes que tú trabajaron estas tierras y soñaron con mejorar. En Agroradio conoce mejor tus orígenes y aprende las lecciones del pasado a través de la prensa. Agrohemeroteca, con Armando García. En 1888, un pequeño barrio marginal de Londres se hizo tristemente famoso en todo el mundo a consecuencia de unos terribles crímenes. Aquel año, varias mujeres fueron asesinadas en el barrio de Whitechapel, uno de los barrios más pobres y míseros de Londres. Las víctimas, mujeres que se dedicaban a la prostitución, siempre eran asesinadas durante la noche y sus cuerpos aparecían en los callejones más oscuros en medio de un gran charco de sangre. Desde el primer momento, la policía de Scotland Yard comprobó que los crímenes se cometían siempre de la misma forma, con el mismo procedimiento, y sospecharon que el autor era un asesino en serie. El asesino degollaba a la víctima para después rajarle el vientre y extraer los intestinos y otros órganos internos. Así mataba Jack el Destripador, también apodado el Carnicero, un asesino real que nunca fue atrapado por la policía y al que se le atribuyen con toda seguridad 5 crímenes entre los meses de septiembre y octubre de 1888, aunque de manera no oficial se sospecha que mató a más mujeres. Los crímenes de Jack el Destripador hicieron correr ríos de tinta, y los periódicos de todo el mundo se hicieron eco de los terribles asesinatos. Gracias a la prensa española de aquella época, podemos recordar hoy el espeluznante relato de lo sucedido. Así lo contaba el periódico El Imparcial el 15 de septiembre de aquel año. De una casa de Hanbury Street, en el barrio londinense de Whitechapel, partieron el sábado último a las 6 de la mañana unos gritos de alarma. Las voces procedían del patio y eran de hombre. Los vecinos se precipitaron hacia las ventanas creyendo que era fuego, pero el espectáculo que les esperaba era muy diferente. En un rincón del patio, en medio de un mar de sangre, yacía el cadáver de una mujer con la cabeza casi separada totalmente del tronco, el vientre abierto y los intestinos fuera. Además, le habían extirpado el útero. Estaba de medio lado y tenía las ropas enrolladas a la altura de la cintura. Era Annie Chapman, la segunda mujer asesinada y destrozada exactamente de igual manera en el espacio de poquísimo tiempo en aquel mismo barrio de Londres. La última había aparecido 5 días antes a poca distancia de allí. El tercer asesinato atribuido a Jack el Destripador dejó una muy sorprendente pista en el escenario del crimen. Así lo cuenta el periódico español La Iberia. El conserje de un club de obreros encontró el cadáver de una mujer asesinada que yacía en el zaguán de Berners Street, un callejón extraviado del barrio de Whitechapel en Londres. La mujer, cuyo cuerpo estaba aún caliente, estaba acostada del lado derecho y aún conservaba en la mano un racimo de uvas. Los médicos certificaron que era el cadáver de Elizabeth Stride, una prostituta de origen sueco que malvivía en las calles de ese mísero barrio. Los investigadores de la policía londinense se hicieron inmediatamente la siguiente pregunta: ¿por qué la víctima tenía en la mano un racimo de uvas? La policía sabía de sobras que una prostituta que malvivía en uno de los barrios más pobres de Londres no tenía suficiente dinero para comprar uvas, una fruta considerada en aquella época un alimento de lujo, solo al alcance de las familias más acomodadas. ¿Por qué? Pues en primer lugar, porque las uvas eran consideradas una medicina natural, tenían un gran aporte de vitaminas frescas, y en segundo lugar, y no menos importante, porque las uvas había que traerlas desde muy lejos. ¿Y de dónde eran las uvas que se vendían en Londres en septiembre y octubre de 1888? Lógicamente, todo apunta a que eran uvas de Oanes, que habían sido embarcadas en el puerto de Almería y transportadas hasta Londres en un barco de vapor. De hecho, Inglaterra era entonces uno de los mercados donde mejor se cotizaba la uva de Oanes, ya que era muy apreciada por su larga vida útil. El hallazgo del racimo de uvas en la mano de una de las víctimas de Jack el Destripador permitió a la policía construir un perfil del asesino. Hombre de clase alta,
con conocimientos de cirugía, a juzgar por la precisión con la que descuartizaba a sus víctimas y conocedor de la pobreza y de las carencias del barrio de Whitechapel. Jack el Destripador atraía a sus víctimas con la promesa de regalarles un racimo de sabrosas y relucientes uvas. Y parece que el truco le funcionaba muy bien. La hipótesis de la policía dio la vuelta al mundo y se convirtió en una historia repetida hasta la saciedad durante décadas. El mito de Jack el Destripador atrayendo a su víctima con las uvas se ha repetido en la literatura y en el cine en innumerables ocasiones. Hasta Alfred Hitchcock, el maestro del cine de suspense, aprovechó este mito para incluirlo en su película Frenesí de 1971. Cuenta la historia de un asesino en serie que dirige un puesto de frutas en Covent Garden, el mercado mayorista de Londres, donde la uva de Almería fue muy conocida y habitual durante más de un siglo. En la película aparecen las uvas como un guiño de Hitchcock a la historia real de Jack el Destripador. La relación entre las uvas y los crímenes de Jack el Destripador también se incluye en la actualidad como una de las anécdotas para los turistas que realizan visitas guiadas en Londres para conocer los escenarios reales de los asesinatos de hace poco más de un siglo. Sin embargo, también son muchos los que dicen que realmente no sucedió así. Las uvas que aparecieron en la mano de las víctimas fueron vendidas por un frutero que aseguró a la policía que las había vendido a un caballero muy elegante solo un rato antes de uno de los asesinatos. Sin embargo, el frutero cambió varias veces el relato de los hechos y la policía finalmente decidió no creerle. Nunca sabremos con certeza si Jack el Destripador utilizó las uvas como cebo para atraer a sus víctimas, pero si lo hizo, a buen seguro de que esas uvas tenían origen almeriense. Hasta la semana que viene. Otros antes que tú trabajaron estas tierras y soñaron con mejorar. En Agroradio conoce mejor tus orígenes y aprende las lecciones del pasado a través de la prensa. Agrohemeroteca con Armando García.